Continuando con el estudio de la anatomía microscópica del riñón, aquí tenemos un corte histológico del riñón en donde podemos ver la cápsula, la corteza y la médula. Aquí tenemos a la nefrona, que es la nefrona, la unidad anatomofuncional del riñón. Y tenemos dos tipos, las corticales y las yuxtaglomerulares. Las corticales son las más abundantes, 80-85%, y las yuxtaglomerulares alrededor del 15%. Entonces aquí tenemos a la corteza renal y aquí sería la médula renal. Esta sería una nefrona cortical y como característica tiene el glomérulo pues en la corteza y su asa de Henle es relativamente corta en comparación con la nefrona de tipo yuxtaglomerular, que su glomérulo se encuentra casi a la altura de la unión córtico-medular o más hacia la médula, y su asa de Henle es mucho más larga que la de la nefrona de tipo cortical. Esas son las diferencias. Y ahora sí, de lleno con la estructura de la nefrona, aquí tenemos al glomérulo. Primero viene la arteriola aferente y aquí sería el glomérulo como tal, que sería este entramado de capilares, y aquí saldría la arteriola eferente, que ya no lo dibujé, pero pues aquí se continuaría como capilares peritubulares o los llamados vasa recta. Y estos son los capilares que están en estrecho contacto con los túbulos y se encuentran en relación con ellos. Aquí está rodeando al glomérulo la cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo contorneado proximal. Después sigue el asa de Henle, que abarca todo esto. Tiene distintas porciones: la porción descendente delgada, toda esta, porción ascendente delgada y ascendente gruesa. Son las tres porciones del asa de Henle. Después está el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Entonces vamos a revisar el primer paso para la generación de la orina, que es la filtración. Aquí, bueno, si nosotros le hacemos un zoom a este glomérulo, veríamos esto. Aquí está la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué es la filtración? La filtración es un ultrafiltrado del plasma. Por aquí, por la arteriola aferente, llega pues sangre. Pasando el glomérulo, la sangre se va a filtrar, es decir, va a pasar el plasma hacia la cápsula de Bowman. Lo que se filtra son proteínas, eritrocitos, y únicamente dejan pasar al plasma con ciertos iones. Entonces, ¿cómo es que ocurre esta filtración? Pues para ello tenemos a la barrera de filtración glomerular. Aquí tendríamos al capilar glomerular y rodeando pues estaría la cápsula de Bowman. Sería un acercamiento de todo esto que vemos acá. Entonces, la membrana, la barrera de filtración glomerular, está compuesta por tres distintas partes. La primera es el propio endotelio del capilar glomerular. Este endotelio tiene como característica que es fenestrado. Tiene estos orificios que miden menos de 100 nanómetros, de tal manera que una célula como un eritrocito pues no cabe por aquí. Tampoco cabría una proteína, que es más grande, no cabe. Es por ello que es el primer
componente de la barrera de filtración glomerular. El segundo componente es la membrana basal, que como tiene colágeno de tipo 4, esto le confiere cargas negativas. Y nosotros sabemos que las proteínas también tienen cargas negativas. Entonces, si la membrana basal es negativa, pues va a repeler a las proteínas por su carga. Y el otro componente son los podocitos, que son estas células que tienen prolongaciones, que son estos pedicelos. De igual forma, pues no dejan pasar tan fácil a las proteínas y a los eritrocitos. Entonces, lo que sí pasa sería el plasma. Recordar que esta es la cápsula de Bowman. Puede pasar el plasma, ciertos iones, por ejemplo, y pues en eso consiste la filtración glomerular. Pero vamos a ver ahora las fuerzas que actúan para que pueda suceder este filtrado. Aquí este sería un esquema, una representación esquemática. Este sería el glomérulo, su arteriola eferente, y la cápsula de Bowman rodeándolo. Entonces, primero tenemos a la presión hidrostática glomerular. Esta presión, al ser hidrostática, está dada por el líquido, es decir, por la sangre. Entonces, esta presión hace que el líquido tienda pues a salir. ¿Hacia dónde? Hacia la cápsula de Bowman. ¿Y qué es eso? Pues sería filtración. Está entonces a favor de la filtración, del paso del líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto, está a favor de la filtración glomerular. Entonces, si tenemos una presión hidrostática en el glomérulo, pues también tenemos una presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que sería esta. Entonces, como esta presión tiende a sacar el líquido, esta iría en contra de la filtración glomerular, porque la filtración es del glomérulo hacia la cápsula, no de la cápsula hacia el glomérulo. Entonces, esta fuerza va en dirección contraria a la filtración. Entonces, estaría en contra de la filtración glomerular. Tenemos también otra presión, que es la presión coloidosmótica glomerular, que esta, al ser coloidosmótica, pues está dada por proteínas, como cuáles, como la albúmina principalmente. Entonces, las proteínas hacen que el líquido se quede en donde está. Si el líquido está en el glomérulo, pues se va a quedar aquí en el glomérulo, no se va a ir hacia la cápsula de Bowman. Entonces, es por ello que esta presión estaría en contra de la filtración glomerular, porque se queda aquí en el glomérulo, no va para acá. Y podríamos pensar, bueno, si hay una presión coloidosmótica en el glomérulo, debería de haber una presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Pero no, porque recordemos, habíamos mencionado que aquí no, en condiciones fisiológicas no pasarían proteínas por toda esta barrera de filtración. No pasan aquí las proteínas, entonces no puede haber esta presión coloidosmótica, por eso se toma en cuenta como que es de cero. Y esas son las fuerzas que favorecen a la filtración, la ley de Starling aplicada hacia la filtración glomerular. Y ahora vamos con los números. Aquí tenemos el flujo sanguíneo renal, que pues corresponde al 20% del gasto cardíaco. Es decir, de los 6 litros que son del gasto cardíaco, el 20% le llega al riñón de sangre, que equivale a 1 litro ya redondeado, aproximado. Y de esa sangre, del total de esa sangre, el flujo plasmático renal, o sea, si le quitamos los eritrocitos y nada más nos quedamos con el plasma, sería el 60% del flujo sanguíneo renal, 60% de 1 litro.
que serían 600 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos acá a la fracción de filtración. Bueno, entonces la tasa de filtración glomerular, lo que puede filtrar el riñón, es de 120 mililitros por minuto. ¿Sí? Y la fracción de filtración no es más que esta cifra, los 120 mililitros por minuto, expresados en porcentaje. Aquí tenemos. Recordando que lo que el filtrado pues es plasma, entonces tendremos que el total de flujo plasmático renal es el 100%, y nosotros queremos saber cuánto son estos 120 mililitros. Pues sería 20%, ¿no? Una regla de 3, y así es como sale la fracción de filtración. Y hasta aquí con la filtración vamos a ir viendo cada parte de la nefrona, cuál es su función.